Buen día, estudiantes, todo en Cristo. Hoy día vamos a trabajar el tema de segmentos, ángulos, triángulos y cuadriláteros dentro de lo que se llama el razonamiento geométrico. Para ello, ustedes deben revisar la parte teórica en el curso de geometría. Hago una pausa, muchachos, para luego que continúen viendo el video respecto a los problemas resueltos. Empecemos con el problema número 1. Dice: se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D, donde C es punto medio de BD. Entonces acá tengo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Me están diciendo que el C es punto medio de BD. Eso quiere decir que este C está en el punto medio de B y D, es decir, BC va a ser igual a CD. Ahora me dicen que AC es 10, pero ojo, BC vale 3. Es decir, miren, si me está diciendo que AC es 10, es decir, desde A hasta C, todo esto es 10. Ahora, si me están diciendo que BC es 3, BC es 3, entonces CD también vale 3. Entonces, para encontrar el valor de AD, por lo tanto, AD, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a AC más CD. Es decir, va a ser 10 más 3. Y esto va a ser igual a 13. Muy bien. Pasemos al siguiente problema de triángulos. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo C, que es 4x más 20, es un ángulo exterior. ¿De acuerdo? Según el teorema de los triángulos, se dice que el ángulo exterior a un triángulo va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Es decir, este ángulo exterior C va a ser la suma de ¿quién? De este ángulo A con este ángulo B. Entonces vamos a sumar esos dos ángulos. Sería x más 10 grados más 2x más 30 grados. Correcto. Tendríamos acá 4x más 20 grados es igual a 3x más 40 grados. Correcto. Hemos sumado 10 más 30 es 40. Luego este 3x resta al 4x. Estamos en una ecuación lineal, es decir, x va a ser igual a 40 grados menos 20 grados sería 20 grados. Entonces x vale 20 grados. Pasemos al problema número 3. También es de triángulo, muchachos. Dicen el triángulo ABC, el doble de AB es AC. Es decir, si AB fuera A, miren, si AB es A, quiere decir que AC es 2A. ¿De acuerdo? Entonces, AC va a ser 2A. Entonces voy a colocar acá su medida. Todo esto es AC, que vale 2 veces A. Muy bien. Luego me dice que el ángulo A es el doble del ángulo C. Es decir, si yo al ángulo C le llamo alfa, entonces el ángulo A va a ser el doble. O sea, vamos a ponerle acá 2 alfa. Entonces, voy a trazar desde B, trazo un segmento, ¿de acuerdo?, que sea igual a AB. Por eso es por construcción, miren. Trazamos BD. Este BD, trazo BD, muchachos, con la condición de que este BD sea igual a AB. Entonces trazo acá BD con la condición de que este BD sea igual a AB. Entonces, si son iguales, quiere decir que esto vale A. Además, si son iguales, el ángulo A debe ser igual a este ángulo D, porque es un triángulo isósceles. Recuerden que es un triángulo isósceles si tiene lados iguales y ángulos opuestos iguales. Entonces, esto va a ser 2
alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si esto vale 2 alfa, escuchen bien esto, entonces quiere decir que este ángulo 2 alfa debe ser la suma de este ángulo C, que es alfa, con este ángulo. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Profesor, eso vale alfa. Correcto, porque alfa más alfa es 2 alfa. Y si esto es alfa y alfa, este triángulo BDC es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado que es A debe ser igual al lado de C, que también valdría A. Pero si esto vale A, como todo vale 2A, entonces esto debe ser A. Porque A más A es 2A. ¿Y qué pasa si A vale A? Si ustedes se dan cuenta, estos tres lados de este triángulo ABD son iguales. Es decir, entonces va a ser un triángulo equilátero. Es decir, el triángulo ABD es equilátero. Entonces, si es equilátero, entonces tiene tres ángulos iguales. Es decir, el ángulo A va a ser igual al ángulo B y a este ángulo D. Entonces, por lo tanto, 2 alfa debe ser igual a 60 grados. Recuerden que en todo el triángulo equilátero, sus ángulos interiores miden 60 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a 30 grados. Entonces, miren, ojo, como esto vale 60 grados, porque es un triángulo equilátero. El acá también vale 60 y 60. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo B? El ángulo B sería 60 grados más alfa. 60 grados más alfa. Pero ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 30 grados. Entonces quiere decir que el ángulo B va a ser igual a 90 grados. Muy bien. Pasemos al problema número 4, que es el problema de cuadrilátero. Me dicen ABCD es un cuadrado y AED es un triángulo equilátero. Hallar X. Miren, si yo sé que este es un triángulo equilátero, eso quiere decir que sus tres lados van a ser iguales y sus tres ángulos también van a ser iguales. Quiere decir que este ángulo es igual a 60 grados. Este ángulo también vale 60 grados. Y el de acá también valdría 60 grados porque es un triángulo equilátero. Pero como este es un cuadrado, este lado es igual también a este lado. Recuerden que todo cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces, si este ángulo es 60 grados, la pregunta es clara. ¿Cuánto vale este ángulo, jóvenes? Si es 90 y este es 60, esto debe ser 30 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si eso vale 30 grados, ojo, y es un triángulo isósceles. Quiere decir que este ángulo que está aquí con el de acá van a ser dos ángulos iguales. Como esto vale 30 grados y la suma de estos tres ángulos vale 180, entonces quiere decir que si este es 30, estos dos suman 150. Pero como suman 150 y además son ángulos iguales, quiere decir que ambos van a valer 75 grados. 75 y acá también valdría 75. Entonces, ¿cuánto valdría X, muchachos? Profesor, este ángulo X con este 75 son dos ángulos complementarios. Quiere decir que X más 75 grados debe ser igual a 90 grados. Entonces, X debe ser igual a 15 grados. Muy bien, muchachos, pasemos al problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? Se tiene un triángulo ABC, ¿de acuerdo? Se traza la sevillana interior BM. La sevillana es una línea, ¿de acuerdo?, que cae en cualquier punto del lado opuesto. Es decir, digo BM, el M debe estar en cualquier punto de AC. Entonces vamos a suponer que sea así, miren. Esto sería BM. Entonces este punto sería M.
¿de acuerdo? Tal que el ángulo MBA, este ángulo vale 60 grados. Muy bien. Y MC es igual a BC. Estos son lados iguales. Y el ángulo A es 20 grados. El ángulo A vale 20 grados. Muy bien. Me pide el ángulo C. O sea, ¿cuánto vale X? Muy bien. Aplicando ángulo exterior con respecto a este triángulo. Miren. Miren este triángulo. ¿Cuánto vale este ángulo exterior? Profesor, esto debe ser la suma de ¿quién? De 60 más 20. Ah, ok. Esto valdría 80 grados. Pero el triángulo BCM es un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos opuestos iguales. ¿Quién se opone a este puntito? 80. ¿Quién se opone a este puntito? 80. Es decir, acá también valdría 80 grados. Quiere decir que si yo sumo 80 más X, esto debe ser igual a 180. 80 grados más 80 grados más X es igual a 180. Esto es 160, resta y me va a quedar que X vale 20 grados. Muy bien, pasemos al problema número 6 referente a ángulos. Dados los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, de tal forma que el ángulo A o B es 20 grados. O sea, este ángulo vale 20 grados. ¿De acuerdo? Y el ángulo B o C es 30 grados. ¿De acuerdo? B o C es 30 grados. Muy bien. Y A o D es igual a 70 grados. Es decir, todo este ángulo de aquí, todo esto vale 70 grados. Es A o D. 70 grados. ¿De acuerdo? Me está diciendo lo siguiente. Calcular la medida del ángulo que forma la bisectriz de COD con el radio OB. ¿De acuerdo? Entonces, trazo la bisectriz de COD. ¿De acuerdo? Voy a trazar la bisectriz de COD. La pregunta, miren, antes que siga. Miren bien esto. Trazo acá la bisectriz. ¿De acuerdo? Esta es la bisectriz. Esta es la bisectriz, muchachos. Entonces, estos van a ser ángulos iguales. Pero ¿cuánto valdría ese ángulo? Miren, si esto vale 70 y esto es 20, más 30 sería 50. Si ambos es 50 grados, quiere decir que para que esto sea 70, el ángulo COD debe ser 20. Si el ángulo COD es 20, y como este radio es bisectriz de COD, entonces estos van a ser ángulos iguales. Entonces esto valdría 10 grados y el acá también valdría 10 grados. Y así la suma debe ser ¿cuánto? 70 grados. ¿Qué me pide el problema? Me está pidiendo la medida del ángulo de la bisectriz con el rayo OB. Es decir, esta bisectriz con este rayo OB. ¿Cuánto vale X? Y solamente tengo que sumar dos ángulos. Para saber cuánto vale X, sumo 30 más 10. Sería 30 grados más 10 grados. Es decir, X debe ser igual a 40 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 7. En la figura, AB es igual a BC. AB es igual a BC. Calcular X. ¿De acuerdo? Muy bien. Si me dan que es un triángulo isósceles, ojo, me están diciendo que es un triángulo isósceles, quiere decir que este ángulo, ojo, este ángulo, con el acá van a ser dos ángulos iguales.
Ojo, dos ángulos iguales. Profesor, el ángulo B es 40. Quiere decir que el ángulo A más el ángulo C debe ser 140, porque si estos suman 140 más 40 sería 180. Eso es correcto. Entonces, si el ángulo A y el ángulo C suman 140, entonces como son iguales, esto debe ser 70 grados. Y el de acá también va a ser 70 grados. Muy bien. Ahora, algo más, sí. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Esto cuánto valdría? Recuerden que si esto vale 100, esto valdría 80. Profesor, 80 ahora sería. Y si eso vale 80, 80 más 70 es 150. Entonces, si esto suma 150, entonces ¿cuánto valdría este ángulo? Para que los tres sumen 180. Ay, sí, profesor, si es 150, entonces esto debe ser 30 grados. Perfecto. Muy bien. Pero yo quiero encontrar el X. Pero profesor, el X se encuentra de esta manera. Sumando estos tres ángulos. Estos tres, el X, el 90 y el 30, son ángulos suplementarios. Es decir, la suma va a ser igual a 180. Es decir, X más 90 grados más 30 grados es igual a 180. X más 120 grados es igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale X? 60 grados. Muy bien, pasemos al problema número 8. En el problema número 8, ¿de acuerdo? Son dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? En sí van a ser tres, que son tres rectas paralelas, ¿de acuerdo? Entonces acá voy a aplicar los ángulos formados por dos rectas paralelas y cortados por una secante, muchachos. Por ejemplo, ¿cómo encuentro X? Yo sé que este X con este ángulo X son dos ángulos conjugados internos. Si son ángulos conjugados internos, entonces van a ser suplementarios. Quiere decir que 20 grados más X va a ser igual a 180. Quiere decir que X va a ser igual a 160 grados. Profesor, este ángulo que es 60 más Y va a ser igual también a 180. Son ángulos conjugados internos, eso es cierto. Es decir, 60 grados más Y es igual a 180. No olviden que esto vale 60 grados. Entonces quiere decir que Y va a ser igual a 120 grados. Por lo tanto, me está pidiendo X menos Y. Pero si X vale 160 y Y vale 120, entonces la respuesta sería 40 grados. ¿De acuerdo? 9. Dados los ángulos consecutivos A o B y B o C, si la medida del ángulo A o B menos la medida del ángulo B o C es igual a 16 grados, hallar la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo A o C y el radio OB. Miren, ¿por qué escribo de esta manera, dibujo de esta manera, jóvenes? En este caso, como la diferencia es positiva, el ángulo A o B debe ser mayor que el ángulo B o C. Por eso, esto va a ser, este es el ángulo A o B. Y este es B o C. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Me dice que me está pidiendo el ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC. Entonces voy a trazar la bisectriz del ángulo AOC. Trazamos esta bisectriz del ángulo AOC. Si trazo esta bisectriz del ángulo AOC, quiere decir que este ángulo debe ser igual también a este ángulo. Estos van a ser dos ángulos iguales. Pero me está pidiendo, ojo, me pide el ángulo formado por la bisectriz y el radio OD. O sea, es decir, me está pidiendo este ángulo. ¿Cuánto vale X, muchachos? Eso me pide. Entonces, si yo al ángulo BOC, le llamo beta, ¿de acuerdo?
Entonces, ojo, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Esto cuánto valdría? Recuerden que esto debe ser igual a x más beta. Entonces acá también valdría x más beta. ¿De acuerdo? Porque son ángulos iguales. ¿De acuerdo? Ya que este bisectriz lo divide en dos ángulos iguales. ¿Correcto? Muy bien. Vayamos a la condición. La condición me dice que me dice, por ejemplo, que la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo BOC es igual a 16 grados. Correcto. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo AOB? ¿Esto a qué va a ser igual? Según la figura, ojo, según la figura, eso sería, el ángulo sería x más beta más x. Ojo, sería x más beta más x. Menos el ángulo BOC. ¿Cuánto va el ángulo BOC? Es beta. Menos beta. Y esto debe ser igual a 16 grados. Profesor, esto se puede cancelar. Sí, esto se cancela. Entonces me quedaría 2x es igual a 16 grados. Entonces x va a ser igual a 8 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 10. El problema 10 se refiere a un triángulo. ¿De acuerdo? Es un problema de triángulos. Miren bien la figura. Me dan MN es igual a NC y es igual a BC. Correcto. Muy bien. Si yo tengo ese dato, que es muy importante, jóvenes, hacemos lo siguiente. Miren bien. MN es esto es MN, es igual a NC y es igual a BC. Entonces, ahora miren lo siguiente. ¿Cuánto vale este ángulo exterior respecto a este triángulo? Respecto a este triángulo, muchachitos. ¿Esto cuánto vale? 20 más 40, 60 grados. Y acá viene algo, jóvenes, muy importante. Cuando ustedes tienen, tienen dos lados que son iguales y forman un ángulo que vale 60 grados, lo que yo debo hacer en forma inmediata, unir los extremos de estos segmentos. ¿Para qué lo uno? Para formar un triángulo equilátero, jóvenes. Entonces hago esto, miren. Hacemos este trazo, miren. Este trazo es trascendental, jóvenes. Muy bien, hice ese trazo. Entonces cuando hago este trazo, formo un triángulo. Como este es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Quiere decir que este ángulo debe ser igual a este ángulo. Como esto vale 60, quiere decir que estos dos deben sumar 120. Pero como son iguales, entonces a él le corresponde 60 y a él también le corresponde 60. Y se convierte en un triángulo equilátero. Ángulos iguales y lados iguales. Es decir, este lado va a ser igual también a este lado. Profesor, entonces quiere decir que estos también van a ser iguales. Sí, el de acá también van a ser iguales, miren. Entonces si son iguales, quiere decir entonces que este ángulo B va a ser igual a este ángulo que está en el M. Es decir, esto, miren, muchachos. Esto van a ser iguales. Estos van a ser ángulos iguales. Por eso, entonces con eso ya todo ya está resuelto. ¿Por qué? Porque esos tres ángulos que están formados ahí van a ser ángulos suplementarios. Miren, si yo sumo x más 60 más 40, lo igualo a 180. Profesor, 40 grados más 60 grados más x es igual a 180 grados por ser ángulos suplementarios. Si esto es 100, resta y me va a quedar 80 grados. Entonces, ¿cuánto vale x? 80 grados. Muy bien, jóvenes, pasemos al problema número 11. El problema 11 también es un problema, jóvenes, que sí me ponen en los exámenes de admisión, jóvenes. Miren, lo voy a hacer de una manera bien sencilla. ¿De acuerdo? Me dan los puntos A, B, C, D, E y F.
tal que BF es los 5 novenos de AF. Además, AC más BD más CE más DF es igual a 70 grados. Entonces, miren, ¿eh? Podemos hacer de esta manera. Miren. Ve acá, el AC más BD más CE más DF. Eso lo voy a volver a escribir nuevamente. Lo escribo acá, ve. AC más BD más CE más DF. Y eso va a ser igual a 70 grados. Entonces, miren, si yo uno el AC más CE sería AE. Faltaría EF. ¿De dónde voy a sacar el EF? Jóvenes, de DF. De este segmento DF saco 2. Es decir, voy a sacar DE más EF. Es decir, colocamos de esta manera, miren, AC más BD más CE más. Entonces, el DF lo estoy escribiendo como DE más EF. Y esto va a ser igual a 70 grados. Igual a 70 grados. Perdón, 70. 70. ¿De acuerdo? Ahora, acá me está pidiendo, acá debe decir hallar AF. Me pide hallar AF. Entonces, miren, a ver. AC más CE más DE, eso aquí va a ser igual. Miren, AC más CE más EF sería AF. Esto sería AF. Más. Ahora, profesor, BD más DE, esto aquí va a ser igual a BE. Sería igual a BE. Y esto va a ser igual a, eso que va a ser igual a 70. Muy bien. 70. ¿De acuerdo? Vamos a la condición. Acá me está diciendo que esto BE es igual a 5 novenos de AF. Es decir, este BE es 5 novenos, ojo, este es 5 novenos de AF. Ese es el BE. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos AF más 5 novenos de AF igual a 70. A ver, 9 por AF sería 9 AF. 9 AF más 5 AF sería 14 AF sobre 9. Y esto va a ser igual a 70. 14ª parte es 1 y acá sería 5. Entonces, ¿cuánto vale AF? 9 por 5, 45. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Pasemos al problema número 12. El 12, miren la figura nada más, muchachos. Este es un triángulo, ojo, este es un triángulo, y todo este es su ángulo exterior de ese triángulo. Entonces, 100 grados más X es igual a 90 más 60, muchachos. Entonces sería, profesor, 150 menos 100 es igual a 50 grados. Muy bien, pasemos al problema número 13. Quien tenga el problema número 13, me pide hallar BN. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale BN? Acá voy a aplicar el teorema de la base media para un triángulo rectángulo. Es decir, voy a hacer este siguiente trazo. Miren lo que voy a hacer, para que estén atentos. ¿De acuerdo? Voy a trazar BM.
este BM va a ser la mediana de ese triángulo. Si yo trazo acá BM, miren, trazo BM, al trazar BM, muchachos, ¿qué ocurre si trazo BM? Este punto M va a ser punto medio. Es decir, este BM va a ser la mitad de la hipotenusa. Entonces esto vale 6. Recuerden, es el teorema de la base media de un triángulo. Entonces, si esta es una mediana, entonces BM es la mitad de la hipotenusa. ¿De acuerdo? No olviden que BM es mediana. Entonces, si BM es mediana, miren bien esto, acá lo escribo si quieren, BM, esto es mediana. ¿De acuerdo? Entonces, acá BM, va a ser igual a 6. Ahora, me pide cuánto vale BN, o sea, X. Ahora, si es mediana, recuerden lo siguiente, que estos de acá van a ser iguales. Los tres son iguales, muchachos. Porque si este punto medio vale 6, 6. Ahora, si estos son lados iguales, también son ángulos iguales. Esto valdría 40 grados. ¿De acuerdo? Lados iguales, ángulos iguales. Profesor, entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Si esto es externo de este triángulo, entonces esto va a ser igual a 40 más 40. 40 más 40 es 80. Y si es 80, entonces este es un triángulo isósceles. Dos ángulos iguales y dos lados iguales. Es decir, este lado que está aquí va a ser igual a este lado. Entonces, X va a ser igual a 6. Por lo tanto, X es igual a 6. Muy bien, pasemos al problema número 14. Sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C, tal que AB menos BC es igual a 12. Ojo, tal que AB menos BC es igual a 12. Correcto. Y hallar MB. Me pide hallar MB, muchachos. Pero ahí faltaba una condición. Hallar MB si M punto medio de AC. ¿De acuerdo? M punto medio de AC. Muy bien, miren, pero me dan que AB menos BC es 12. Dice, el AB debe ser mayor que el BC. Entonces, cuando ubico en la recta los puntos A, B y C, acá coloco A, acá debe estar el B y por acá debe estar el C. El AB mayor que el BC. Ahora bien, me dice que M es punto medio de AC. Si este M, que está acá, vamos a poner este está en el centro, M es punto medio de AC. Quiere decir que los segmentos AM va a ser igual a MC. Acá lo voy a poner. Tengo toda esta línea. Así, miren. Este es el punto medio. Estos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Hallar MB. Me pide cuánto vale MB. A MB le voy a colocar X. Y a BC le colocamos A. Entonces, ¿cuánto vale MC? ¿Esto cuánto vale? X más A. Es decir, esto vale X más A. Entonces, ¿esto también cuánto valdría? X más A. Quiere decir que AM vale X más A. Entonces, si yo tengo que AB menos BC es igual a 12, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar, jóvenes. ¿Cuánto vale AB? ¿Cuánto vale AB según el gráfico? AB sería X más A más X. Sería X más A más X. Menos BC. ¿Cuánto vale BC? Profesor, vale A. Y todo esto debe ser igual a 12. Pero este A con el acá se van a cancelar. X más X sería 2X. Y esto va a ser igual a 12.
entonces X va a ser igual a 6. Muy bien, muchachos, pasemos al problema número 15. Calcular la mediana de un trapecio ABCD. Si AB vale 10, BC vale 6, el ángulo BAD 53 y el ángulo ADC 45. Ojo, AB vale 10 metros, BC vale 6 metros, el ángulo BAD vale 53 grados y el ángulo ADC vale 45 grados. Muy bien. Vamos a bajar las alturas de este trapecio, jóvenes. Bajamos las dos alturas. Recuerden que BC y AD son lados paralelos de un trapecio. Entonces bajamos las alturas. Esta altura y esta altura. ¿De acuerdo? Dos alturas que van a ser iguales, jóvenes. Muy bien. A ver. Profesor, este es 53. Entonces esto vale 37 grados. Entonces un triángulo de 3, 4 y 5. Si es 3, 4 y 5, pero este 5 es 10. Quiere decir que la constante es 2. Es decir, sería 4K, 3K y 5K. Entonces si la constante es 2, quiere decir entonces que esto debe ser 8 y esto debe ser 6. Pero si esto vale 8, el de acá también vale 8, porque es la misma altura. Como esto vale 45, el de acá también vale 45. Entonces quiere decir que esto va a ser un triángulo rectángulo isósceles. Entonces el de acá también estos van a ser iguales. 8. Ahora bien, el BC vale 6, el aquí también vale 6. Este es un rectángulo prácticamente. Entonces, estamos diciendo que la base mayor sería 20. Todo esto es la base mayor, que vale 20. ¿Qué me está pidiendo? La mediana. ¿Qué cosa para mí es la mediana, muchachos? Es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Entonces, si yo trazo la mediana, trazo la mediana en este trapecio, trazamos de esta manera la mediana, le ponemos acá X, estos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale X? La base mayor más la base menor entre 2. Y esto debe ser igual a 13. Muy bien, jóvenes. Pasemos al último problema. Me dicen, en un rectángulo ABCD, en AD se ubica el punto M. ¿De acuerdo? Miren, entonces, en AD ubico el punto M. Este es el punto M. ¿De acuerdo? Tal que CM es igual a BC. Miren, trazo acá CM. Unimos el C con el M. Ojo, CM es igual a BC. Si la distancia de B a MC es 5, la distancia de MC, la distancia de B a MC es 5. Siempre la distancia debe ser perpendicular, jóvenes. Entonces, trazamos desde B hacia acá una perpendicular. Entonces acá va a ser recto. ¿Y esto cuánto vale? 5. Muy bien. Me está pidiendo CD. O sea, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a unir el B con el M. Miren, uno el B con el M. Unimos B y M. Si uno B y M, ustedes dan cuenta que este es un triángulo isósceles, porque CM es igual a BC. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Si yo acá le ponemos alfa y acá le pongo beta, entonces esto vale alfa más beta. Es decir, esto va a ser alfa más beta. ¿De acuerdo? Alfa más beta.
Aún más, miren. Ahora, este ángulo que está acá con el de acá son dos ángulos alternos internos, porque estos son paralelas. Entonces, pues, ¿esto cuánto vale? Este ángulo. ¿Esto cuánto valdría? Alfa más beta. Pero no olvides que este alfa más beta con el alfa que está acá son ángulos complementarios. Entonces, si acá está alfa más beta, esto debe ser alfa. Quiere decir entonces que BM va a ser bisectriz. Entonces acá aplico el teorema de la bisectriz. Como este es un punto de esta bisectriz, entonces de este punto M al punto A y del punto M a este punto que está acá, siempre van a ser iguales. Estos son iguales. Además, este segmento va a ser igual a este segmento. Profesor, entonces, como este CD es igual a B, porque es un rectángulo, lados opuestos iguales, esto vale X también. ¿Y X es igual a quién? X es igual a 5. ¿De acuerdo? X es igual a 5. ¿De acuerdo? Para que ustedes se acuerden rapidísimo, ¿no, muchachos? Y así acá un hincapié en el teorema de la bisectriz. Mire, si yo tengo un ángulo y esta es la bisectriz de este ángulo, alfa, alfa, si de este punto que se encuentra en la bisectriz trazo dos distancias o dos perpendiculares a estos lados que forman la bisectriz, entonces se dice que estos van a ser iguales y el acá también van a ser iguales. Por eso es, como esto yo sé que es bisectriz, entonces estos son iguales y el acá también van a ser iguales. Muy bien, jóvenes, ya con estos ejercicios, muchachos, estamos concluyendo este tema de razonamiento geométrico, muchachos. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.